¿Qué tal? A nombre del Gobierno de Baja California y de la Secretaría de Cultura, les doy la bienvenida a Escena Baja California, programa de entrevistas con los protagonistas de la escena de nuestro estado. Esta tarde toca música y es un honor para mí dar la bienvenida al director artístico y musical de la Orquesta de Baja California, el maestro Armando Pesqueira. Por sus premios y reconocimientos, Armando Pesqueira se ha ganado prestigio como director de orquesta, compositor, arreglista y pianista. Originario de Tijuana, Baja California, obtuvo maestría en composición en la Universidad Estatal de California en San Diego y en dirección orquestal en el Conservatorio de Música de San Francisco. La prestigiosa Escuela de Música de Manhattan es otra de las instituciones donde se formó en dirección. Fue director de la Camerata de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Orquesta de Cámara de la Escuela de Música del Noroeste. Director huésped del Festival de Música Nueva en Sacramento y Berkeley, California, y la Orquesta Sinfónica de San Diego, California. En Europa ha dirigido la New European Festival Orchestra y la Orquesta de Minsk, y ha sido director huésped en el Festival Canto en Alemania. En México ha dirigido el Festival de Mazatlán, las Sinfónicas de la Universidad Autónoma de Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Sinaloa de las Artes, la Camerata de Coahuila, la Filarmónica de Zacatecas, la Filarmónica de Jalisco, la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Orquesta Sinfónica de Jalapa y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. De 2007 a 2019 fue el director titular de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, así como su director artístico y musical. Es a partir de 2016 director artístico y musical de la Orquesta de Baja California, una de las más prestigiadas y sólidas instituciones artísticas en el noroeste de México. Fundada en 1990, es reconocida como un ensamble de solistas que dominan desde música del barroco hasta género popular de nuestros tiempos, en diversas combinaciones y estilos que van desde la música de cámara hasta composiciones sinfónicas. En 2004, la orquesta fue designada en sesión solemne del Congreso del Estado embajadora cultural del Estado de Baja California. Y en octubre de ese mismo año, ofreció el concierto inaugural de la 32ª edición del Festival Internacional Cervantino en el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato. Las diversas giras de la OBC la han llevado a recorrer escenarios en México, Perú y Estados Unidos, en importantes teatros como el Lincoln Center en Nueva York, la Sala Netzahualcóyotl, el Palacio de Bellas Artes, el Gran Teatro Nacional de Perú, entre muchos otros importantes recintos. En el 2001, la Orquesta de Baja California fue nominada al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Clásico con el disco Tango Mata Danzón, Mata Tango. En 2003, acompañó al tenor italiano Luciano Pavarotti durante el concierto transmitido a nivel internacional desde el desierto de la Laguna Salada. La Orquesta de Baja California desde hace 4 años camina hacia nuevos retos de la mano de su director artístico y musical, el maestro Armando Pesqueira. Maestro Armando Pesqueira, muchas gracias por formar parte de Escena Baja California. Bienvenido. Muchas gracias, un honor aquí estar contigo y en escena. Maestro, pues vamos a empezar por el principio de todo esto, de toda tu carrera. Primero que nada nos gustaría saber cómo llega la música a tu vida y qué de ella fue tan impactante que decidiste dedicar tu vida a ello. En la casa de mi abuela había un piano vertical donde mi mamá y mi tía, cuando eran niños, estudiaron el piano. Ellos no continuaron con el estudio, pero el instrumento seguía ahí en la casa de mi abuelita. Y cuando iba a visitarla, me llamaba mucho la atención el instrumento, pues ver las teclas, ver el tamaño, pues yo estaba niño, pues uno ve ese instrumento mucho más grande que uno, ¿no? Y el poder descubrir los sonidos al tocar las teclas, pues fue muy llamativo para mí. Y empecé a sacar melodías, no me acuerdo cuáles, pero de oído. Casi con mis 5 dedos, ¿no? Sacaba alguna melodía de alguna melodía infantil que estaba escuchando en ese momento. Yo de haber tenido unos
entre los 4 o 5 años, ¿no? Y se dio cuenta mi mamá que tenía una cierta facilidad, oído para la música, y entonces decidieron pasarnos el piano para llevarnos a la casa nuestra, de la casa donde crecí. Y empecé a tomar clases de piano con una maestra que acababa de llegar del Distrito Federal, que tenía una escuela muy importante francesa, técnica francesa. Y así fue como que varias casualidades, ¿no? Porque estaba el piano disponible y porque llegó una maestra que cerca del vecindario donde podía tomar clases de manera fácil porque estaba cercana, ¿no? a donde vivíamos. En la casa nuestra pues no era una familia musical, así como algunos otros músicos que nacen en un núcleo familiar musical, en mi caso no, pero siempre tuve el apoyo por parte de mis padres de seguir continuando con la música, algo que me gustaba desde muy chico. Y la segunda parte de tu pregunta, no sé cómo responderla exactamente, porque la música siempre ha sido parte de mi vida y no siento que fue como una opción en un momento de no tenerla, sino siempre crecí con ella. Muchas veces menciono de que creo que la música me escogió a mí en lugar de que uno escoge la música. Entonces siempre ha sido una compañera la música durante toda mi vida. Lo que sí tuve que tomar una decisión de dedicarme de ella profesionalmente o dejarla como en segundo plano. Y ese momento ya llegó un poco después de la adolescencia. Siempre tomé clases siempre estuve en la música tomando clases, participando en la camerata de la UABC hace algunas décadas. Dirigido por ese ensamble era dirigido por el maestro Ubaj. Estuve en la Escuela de Música del Noroeste dirigiendo la orquesta de cámara de ahí, pero también cursé la carrera de Comercio Exterior y Aduanas en la Iberoamericana. Y en ese momento de la carrera fue cuando decidí dedicarme por completo a la música, sin dejar los estudios de Comercio Exterior y Aduanas, porque para muchos de nosotros siempre se nos inculcó de que antes de dedicarse a cualquier otra arte había que tener una carrera práctica de este mundo para poder ser económicamente independiente, poder mantener una familia, tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que todavía no tengo, pero eso fue nuestro crecer para muchos de nosotros de mi generación, y todavía se da, pero antes era mucho más. Entonces terminé la carrera de Comercio Exterior y Aduanas, a la vez estaba tomando clases de licenciatura, a nivel de licenciatura en San Diego State University, porque algunos amigos tomaban clases ahí y yo me les pegué, y así fue como inicié mis estudios profesionales de música, ¿no? Entonces, como te decía, la música siempre ha estado ahí, siempre me ha apasionado, siempre es la manera es el instrumento, o no el instrumento, el idioma con el que me expreso más profundamente, más fácilmente, no más que con la palabra hablada. Y es una manera de no solamente ser expresivo estéticamente con lo que uno piensa que la partitura pide, sino que también es una manera de comunicar y de convivir, de entrar en comunión con mis compañeros con los que estoy haciendo música y con el público, ¿no? Ahora, entonces, tú ya no te detuviste desde que empezaste a tomar clases de niño, ya siguió la música contigo. ¿Ejerciste alguna vez tu carrera universitaria? Sí, durante mis estudios estaba trabajando en un banco, en Banca Kremin, que hace también algo que un banco que ya no existe, pero sí estuve trabajando a la par, ¿no?, con mis estudios. Pero una vez terminada la licenciatura, o sea, mis estudios de licenciatura,
ya me dediqué al estudio de la música. También tuve que terminar mi tesis, porque antes para poderse titular había que terminar una tesis, nada de que Ese promedio, era el camino. Ajá, nada de sí. promedios o de proyectos especiales, ¿no? Entonces, terminando la carrera, repito, me dediqué a terminar la tesis y seguí mis estudios de música en Estados Unidos. ¿Y en qué momento empieza la dirección? ¿En qué momento tienes una orquesta por primera vez bajo tu dirección? Bueno, te cuento desde antes. Las primeras veces, la manera que yo me di cuenta que quería ser director de orquesta era porque cuando estaba adolescente, 14, 15 años, tenía, bueno, incluso desde antes, desde que estaba, que era alumno de piano, siempre tuve la oportunidad de hacer música con compañeros, música de cámara, ya sea piano a 4 manos, o sea, con otro compañero o compañera al lado, y tocar con algunos otros compañeros que tocaban flauta, violonchelo, violín, etcétera, etcétera. Y siempre me daba cuenta que yo era como el que daba las ideas de cómo hacer las cosas a la hora de interpretar, o sea, era como medio mandón, en el buen sentido de la palabra. Siempre hacía sugerencias de que, ¿por qué no hacemos aquí? ¿Por qué no lo hacemos aquí más fuerte? ¿Por qué no lo hacemos aquí menos fuerte? ¿O más rápido o menos rápido? ¿Por qué nos detenemos, no? Entonces me di cuenta que esa dinámica, desde muy temprana edad, era lo que más me gustaba del quehacer musical. Más que estar estudiando yo solo en el piano, me gustaba como compartir las ideas, ¿no? Y si eran las mías, pues mucho mejor. Entonces, y me hacían caso, o sea, me hacían caso porque yo no sé por qué, pero me hacían caso. Yo creo que tenía una manera amable de pedir las cosas, o porque tenía ideas claras. Y así fue como yo me di cuenta que tenía ese gusto, ¿no? Y facilidad por abrir una conversación en el proceso de interpretación. Y poco a poco eso fue creciendo a tener estar más involucrado en grupos más grandes, como el haber estado en la camerata de la UABC con Alberto Bach, que bueno, que ahí no dirigí, pero sí tuve la oportunidad de hacer música con otros colegas de aquella época, hasta que llegué a dirigir la orquesta, la camerata infantil de la UABC, y posteriormente la orquesta de cámara de la EMNO, de la Escuela de Música del Noroeste, que está instalada en la Casa de la Cultura. Y así fue progresando mi carrera. Seguí estudiando piano, me entré a San Diego State a hacer una maestría en composición musical, porque para ser director pues uno tiene no nomás mover las manos, ¿no? Como a veces uno ve a los directores que nomás mueven las manos, ¿no? Hay un trabajo, un estudio previo a la partitura que requiere conocimientos de teoría musical, de análisis, de instrumentación, de teoría, de composición, de orquestación, de psicología, de historia, etcétera, etcétera. Entonces, una carrera en composición pues es como que la más concentrada en lo que es tener las herramientas teóricas para saber cómo se construye una obra musical, que te da las herramientas para ser un mejor director de orquesta. ¿Y cómo se da esa relación? ¿Cómo es el proceso de un director al llegar a dirigir a una orquesta? ¿Cómo se da esa relación de inicio? Bueno, el inicio es previo al llegar a la orquesta, porque uno tiene que llegar preparado con el material con el que uno tiene que trabajar. Que eso requiere el estudio de la partitura, o sea, conocer las notas, conocer los instrumentos que están involucrados, la forma, la estructura que tiene, saber el contexto histórico de cuándo fue escrita la obra, tener conocimientos del compositor y cuál es su estilo en general y la época en la que compuso específicamente esta obra, saber cómo saber cuáles son los lugares importantes que hay que enfatizar, tener de antemano el conocimiento, cuáles son los lugares que van a requerir más trabajo y cuáles no. Bueno, es una serie de factores que tienes que analizar. Esto para que puedas llegar
enfrente a una orquesta donde todos son excelentes músicos y donde todos se están poniendo te está dando la confianza para que tú te vayas a dar una buena dirección, una buena orientación de cómo interpretar una obra, ¿no? Y los músicos luego se dan cuenta cuando uno es bueno y cuando uno es más o menos. Entonces, por eso el llegar preparado es lo más importante para la primera vez que te vas a que la primera vez que vas a estar frente a una orquesta para un ensayo, ¿no? Y ya una vez en el ensayo, pues uno tiene que mostrar esos conocimientos, no tan verbalmente, claro, pero sobre todo físicamente en los movimientos que uno hace, porque en los movimientos uno, de una manera no verbal, sino visual, estás dando la información. Uno espera que la necesaria para que el músico interprete qué es lo que uno quiere musicalmente, ¿no? Y como te digo, las orquestas siempre son muy preparados. Muchos a veces piensan que están mucho más preparados que uno mismo, ¿no? Entonces uno tiene que saber mostrar que sí sabes qué es lo que estás haciendo y estarlo demostrando cada ensayo y cada vez que te presentes. Entonces hay cierta presión, pero afortunadamente uno se dedica a lo que a uno le apasiona y uno lo que quiere hacer es compartir lo que a uno le gusta. Una de las principales actividades del director de orquesta, además de tener muy clara la partitura, es ser un gran motivador para que los músicos te compren la idea, en el buen sentido de la palabra, de hay que hacer las cosas de cierta manera, de la visión que corresponde a la visión del director, ¿no? Entonces ese poder de convencimiento también es muy importante, porque uno puede estar muy bien preparado, pero si uno no tiene las herramientas para poder inspirar u obligar, depende de la situación, u obligar, o sea, si no tienes esas cosas, pues va a ser muy difícil que puedas tener éxito, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me caracteriza por las cuestiones por lo que a mí me comentan, es de que siempre se ve que hay una gran pasión por lo que hago, que sé que es lo que quiero, pero trato de ser amable con todas las personas, de no tratar o sea, no imponer en el sentido del yugo, ¿no? Sino simplemente de imponer a través del convencimiento y el de la motivación. Entonces, bueno, como te puedes dar cuenta, ser director se requiere muchos elementos y factores, ¿no? Claro. Sí. Y, maestro, has dirigido en México, en Europa, en Estados Unidos. Sí. ¿Son iguales los músicos en todas partes? ¿Hay grandes diferencias entre orquestas de estos tres diferentes lugares? No, la gran mayoría de los músicos que se dedican a la música es porque también tienen esa pasión y ese gran gusto por tocar juntos, por el repertorio, por la actividad, por la rutina de estar todos los días en un ensayo con un horario específico. Todos tienen las mismos, o los gustos similares, las mismas necesidades, tanto como artistas como de las necesidades de la vida cotidiana. Entonces compartimos el gusto por la música, lo que nos inspira. A veces sí hay diferencias culturales sobre si son más abiertos o si son un poquito más recatados. Pero eso también se da aquí en México. O sea, a veces las personas en el norte somos un poquito más, no quiero decir abiertos, pero tenemos otra actitud como que un poquito más, somos menos penosos, vamos a decir, ¿no? Y a veces en las otras orquestas son un poquito más reservados y tienen otra dinámica. En Estados Unidos también hay cierta apertura dependiendo de la institución. A veces son más flexibles, a veces son menos inflexibles. Europa igual, pero en Europa tuve la oportunidad de trabajar con muchos músicos rusos y son también muy apasionados y me gusta esa
esa actitud de ver la música, de ser muy apasionados y a veces no estás de acuerdo, pero siempre te respetan que tengas un punto de vista y que lo trates de sacar adelante. Pero hay diferencias, sí, a veces de las oportunidades de estudio que hay en ciertos países, sobre todo en los europeos, donde la música clásica, pues es o sea, no quiero decir que es la música folclórica, pero es la música, es la cultura propia, ¿no? Nata de ahí, que a veces en este continente a veces no percibimos los detalles de su origen, ¿no? Tenemos otras raíces, tenemos otro tipo de música que no guarda que no tienen las mismas, que no tienen tanta similitud a la clásica, que a veces nos cuesta un poco trabajo no adentrarnos, sino entender desde adentro, vamos a decirlo, ¿no? Como que siempre llegamos desde afuera y hay que como que tratar de escarbar, tratar de adentrarse a esa música para poder de alguna manera captar su esencia. Por eso muchos de nosotros tenemos la necesidad de salir del entorno de aquí de México y salir a estudiar a otros lugares donde hay un poquito más inversión primero a la educación musical y también inversión a la estructura cultural. Y eso nos hace ver otros aspectos de la música y de la creación musical que a veces aquí no podemos captar. Y los que tenemos esa bendición o esa oportunidad, pues siempre tratamos de compartirla cuando regresamos, ¿no? ¿Qué encontraste en la Orquesta de Baja California y cómo ha sido esa experiencia? Una de las características de la Orquesta de Baja California es que siempre sus integrantes son de una gran calidad, ¿no? Ha sido un ensamble, una orquesta de solistas, donde cada músico pues tiene un gran nivel artístico. Muchos de ellos tienen carreras de solista independiente o de compositores o de compositor o de algún otro aspecto importante dentro del quehacer musical. Hay maestros, solistas, compositores, en fin, o que se dedican a otro género también. Entonces, el venir a esta orquesta pues es una gran oportunidad de estar con grandes músicos donde es muy fácil trabajar. Es como cambiar a un modelo mucho más bueno de vehículo, ¿no? O sea, pues, si andas en un ¿qué se puede decir? En un Toyota y después te pasas a un BMW 1 o algo así, o mucho mejor. Entonces, digo, es una mala comparación, pero a lo que voy es de que para mí fue una gran bendición, primero, trabajar con grandes músicos y segundo, venir a la tierra donde yo nací, básicamente, aquí en Tijuana, que soy de Tijuana, y poder trabajar aquí en este entorno que me ha dado tanto y que de alguna manera yo también quisiera corresponder. Y con respecto a la composición, ¿cómo es tu proceso creativo, maestro? ¿De dónde empiezas? Por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues ahorita todas las obras de introspección son están muy de moda, se puede decir, por obvias razones. Entonces uno trata de captar alguna idea. En mi caso, pues lo hago desde el piano. Trato de buscar alguna idea, alguna célula particular, 3 notas, 4 notas, y de ahí tratar de ir construyendo como en forma de mosaico alguna composición, ya sea algo muy de mucha filigrana o algo más expansivo. Y en base a eso vas construyendo el material poco a poco, como si fueran bloques bloques de construcción. Puede ser de esa manera o como si fueran brochazos de una pintura, ¿no? Depende del estilo.
Pero sí, viene primero en un proceso en mi caso, en este tiempo, un proceso de introspección, de buscar qué uno es lo que quiere decir, ya sea tristeza o añoranza en este tiempo, y buscar el material que más o menos, el material musical que pueda llevar a cabo esa línea de discurso musical. Y sobre todo, digo, ese puede ser como que la introspección puede ser como que la inspiración inicial, pero todo lo demás es trabajo y trabajo y trabajo. Incluso los grandes compositores que sabemos que tuvieron una gran facilidad, como Mozart, o como Mendelssohn, o como Schubert, trabajaban mucho. O sea, no era así de que se les dio la inspiración, escribían en 30 minutos y ya tenían la sinfonía. No, eran horas y horas y horas de trabajo. Entonces, el talento, puedes nacer con el talento, pero el talento no lo hace todo. Más bien es el trabajo y la constancia. Vamos a tener estreno pronto, maestro. Estoy en eso. Ok, de lo mío. Ajá. En eso estoy. No hay presión, pero en eso estamos. Y hablando de la pandemia, justamente, ahorita que las preocupaciones son muy claras, ¿no? Estar sanos, mantenernos el trabajo, o tener trabajo, buscar trabajo, que nuestra familia esté bien. ¿Por qué en estos momentos la música debe permanecer? Bueno, las artes siempre tienen que estar presentes, ¿no? En ese caso particular, la pandemia tiene una forma muy diferente que ha tomado, ¿no? Porque el hecho de que no nos podamos presentar en público, pues tenemos que recurrir a la música que ya está grabada, o si queremos alguna interpretación fresca, pues todo tiene que ser a través de las redes sociales, ¿no? Entonces ahora todo lo que hacemos, incluyendo la Orquesta Baja California, el producto artístico que estamos ahorita sacando, ha sido para las redes, para video, para audio, ¿no? Y eso tiene una ventaja, primero, de que podemos llegar a muchísima gente, incluso más gente que cuando uno está dando conciertos en público, pero perdiendo un poco de la inmediatez de poder estar junto con los músicos, pero sí tiene esa capacidad de poder adentrarse a cada hogar, ¿no? De manera íntima, aunque sea a través de una pantalla. Y la música, en este tiempo que la gente no puede salir, pues puede llegar a través de estos medios digitales, para que sea una actividad de esparcimiento. Y en el caso de la Orquesta Baja California y sus músicos, a través del Centro de Artes Musicales, puede ser también una oportunidad educativa y de actividad familiar, ¿no? Eso nos ayuda, primero, a tener una actividad sana dentro de casa, perder un poco de la impaciencia y de la desesperación de estar encerrado. Y también es una manera de seguir transmitiendo no nomás valores musicales o una experiencia estética, sino también valores de humanas que tenemos, que es la de, la empatía, el poder compartir sentimientos de alegría, de dolor, de pérdida, etcétera, etcétera. La música puede ser una herramienta de catarsis y también de encontrar un espejo en el prójimo, ¿no? Porque pues todos compartimos esos sentimientos básicos, y el saber que a través de la música podemos transmitir esos valores de empatía, de entendimiento, y que a través de la música pues es una manera que estamos acercándonos a este público para decir que estamos aquí, que seguimos adelante, que no hay que claudicar, que vienen mejores momentos en un futuro,
pero que mientras tanto pues hay que permanecer fuertes a través de la actividad artística y creativa. Así es, maestro. Y además de la música, ¿te nutres de otras disciplinas, maestro? De la comida me nutro mucho. Y así como todas las personas hemos crecido más con la pandemia, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho la cocina y eso me he estado entreteniendo, leo en su medida. Bueno, últimamente estoy leyendo más que nada noticias ahorita con todas lo que pasa en el mundo, que a veces no es lo más sano porque uno se enclaustra con las malas noticias. Pero, o sea, además de la música, lo que más disfruto ahorita es la cocina. ¿Qué comida cocinas, maestro? No, pues de todo ¿Mexicana? un poco. A ver, ¿qué fue lo último que hice? ¿La mexicana? Lo último que hice fue unas costillas de res, pero cocidas en vino tinto, ¿no? Ah, bueno. Está muy rico. Y mexicano es chile rellenos, hice hace poco. Ah. Chiles rellenos. Entonces sí me gusta. Te relaja cocinar. Sí, y también experimenta. Y también lo que tiene con la música es que también es un proceso creativo y que también se comparte con las personas con las que más quieres. Entonces tiene eso en común, ¿no? ¿Cómo no? Ajá. El apapacho de la comida, ¿no? Sí. Con la familia. Es el placer y es la comunión y es el proceso creativo, ¿no? Totalmente. ¿Qué opinas, maestro, del el movimiento cultural y musical en particular en Baja California? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos ves en general? A mí me entusiasma mucho la diversidad y lo eléctrico que se vive aquí en la frontera en cuanto a la actividad cultural, ¿no? Desde la cocina, desde la música popular, de la actividad clásica, incluyendo todos los procesos pedagógicos y los proyectos pedagógicos que hay en Baja California. Entonces se está viviendo con una efervescencia y un gran crecimiento importante, donde la frontera tiene una voz muy particular y muy independiente a cualquier otra parte del mundo, ¿no? Se me hace que sobre todo las generaciones, las más jóvenes, pues están creciendo también con los beneficios de todos los que nos ha tocado picar piedra, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, en mi juventud, que todavía aún estoy en la juventud. Así es, maestro. Bueno, pero cuando estaba niño no había escuelas de música, no había orquestas comunitarias, no había centros de educación artística musical como los hay hoy. Ahora ya los niños y los jóvenes ya salen con una mucha mejor preparación y una mejor perspectiva sobre sus opciones como músicos o como aficionados de música, simplemente de conocer tantos géneros que en mi tiempo de niño pues no tenía. Entonces eso hace que el movimiento sea todavía aún más rico y aún más educado, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta, digo, además de los artistas, es que tenemos también un público más educado, cada vez mayor en los conciertos de la Orquesta Baja California y con mayor entusiasmo, ¿no? Algo que antes no veíamos. Entonces eso me entusiasma mucho y yo espero que a nivel, no nomás a nivel local o estatal, sino a nivel mundial, seguramente van a haber obras que van a emanar de esta pandemia, donde van a quedar plasmadas el sentir del momento, ¿no? Y creo que Tijuana, que Baja California puede ser una voz importante dentro de estas expresiones, simplemente por todas las influencias que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos influencia de Estados Unidos, de México, de Estados Unidos, de Asia y de todo el mundo, ¿no? La migración también es algo muy importante dentro de lo que nos hace baja californianos. Maestro, en 20 años de carrera aproximadamente, obviamente ha habido muchos retos. ¿Cuál ha sido el mayor reto en tu carrera? Afortunadamente he sido muy terco.
porque para poder seguir adelante en este camino uno tiene que ser muy terco y tiene que aferrarse a las metas que uno quiere para sí mismo dentro de este camino, porque sí hay muchos obstáculos, ¿no? Desde las pocas oportunidades, donde las faltas de oportunidades profesionales, faltas de oportunidades de educación, así como un entorno que a veces no es tan sensible a las manifestaciones artísticas, ¿no? Estoy hablando en el tiempo que yo crecí. Ahorita han cambiado mucho las cosas, como dije respondí en una pregunta anterior. Ya ahora existen muchas escuelas, existe una orquesta profesional aquí en la entidad, existen varios grupos artísticos dentro de la música, profesionales activos. Tenemos dentro de las orquestas grandes maestros que tienen una gran trayectoria y que han tenido un recorrido importante profesional que sirve como ejemplo para las generaciones emergentes. Entonces, ahora ha cambiado mucho ese entorno, pero cuando yo estaba creciendo estábamos como que navegando en la oscuridad. Afortunadamente, la cercanía con Estados Unidos, pues pude encontrar una opción para darme cuenta qué es lo que uno requiere para ser un profesional dentro de la música, que es mucho, ¿no? Entonces no sé si te he respondido, pero básicamente ese ha sido el reto, ¿no? El poder salir adelante a pesar de no tener un soporte de comunidad dentro de la actividad musical artística en mi tiempo de estudiante. Y justo siguiendo en esa idea de la carrera musical como camino de vida, las posibilidades o no, si le tuvieras que decir una verdad de la música a quienes están viéndolo como una posibilidad, están estudiando para dedicarse a la música como su carrera profesional, ¿qué verdad les dirías? Bueno, felicidades por escoger la música en primer lugar, porque es una carrera muy bella, de muchas satisfacciones, pero que también es una carrera que uno tiene que tener mucha paciencia, que uno tiene que tener, tiene que dedicarle muchas horas de trabajo, tiene que uno buscar las oportunidades, o sea, estarlas activamente buscando, de mucha constancia, y de que muchas veces vas a recibir muchos más nos que sís. Es una empresa, o sea, la música, hay mucha competencia. Dentro de la actividad orquestal para director, hay muy pocas orquestas que directores, ¿no? Entonces la gran mayoría de los directores no tienen un trabajo fijo por esa dificultad. Por eso también las universidades aceptan muy pocos estudiantes de dirección. Primero, porque son pocos los que se pueden dedicar. Segundo, porque tampoco no hay muchas oportunidades para desenvolverse en la profesión. Así igual en el mundo del canto también hay muchísimos cantantes y pocas personas que realmente pueden destacar dentro de esta disciplina. Entonces, si se van a dedicar a la música, tienen que estar conscientes de que los éxitos, el 99% de las personas no va a llegar inmediato. Hay que esperar, hay que seguir preparándose para que cuando aparezcan las pocas oportunidades, estar lo más preparados y listos para poder aprovechar esa oportunidad. Entonces, hay que estar conscientes de eso, ¿no? De que si es como decía en una pregunta anterior, lo que va a suceder muchas veces es que vas a ver que las mismas personas de tu generación van a empezarse a acomodar profesionalmente
y personalmente mucho más rápido que uno, y eso a veces puede ser desalentador porque uno siente que se está estancando, que no es así. Mientras estés estudiando, te estés preparando, esos conocimientos que uno va adquiriendo te va a estar preparando para, como decía antes, estar listos para cuando sean las oportunidades. Pero mientras tanto, pues hay que estar calentando la banca, esperando la oportunidad, estar conscientes de que va a haber más rechazos que afirmativos y no dejarse sentirse derrotado ante esas negativas, ¿no? Pero una vez pasado por ese proceso de preparación, de paciencia, de aprovechar las oportunidades, una vez que logres aprovechar esas oportunidades, va a ser muy satisfactorio y te va a dar muchos frutos y te va a dar mucha alegría, ¿no? Entonces, simplemente para resumir, qué bueno que te dedicas a la música si a eso te quieres dedicar, pero está consciente de que hay que tener mucho sacrificio, mucha paciencia y sobre todo hay que dedicarle mucho tiempo a la preparación para estar listo a las oportunidades cuando se den. Y hablando de esas satisfacciones y esos momentos, hay momentos en la vida en la carrera en general, no solamente en la artística, pero bueno, en este caso sí, donde uno se descubre por qué hace lo que hace. Uno dice, por estos momentos o por este momento yo me dedico a lo que me dedico y tengo toda esta constancia y esta paciencia y ¿cuál sería ese momento para Armando Pesqueira? Bueno, para mí son los días, en el sentido de que me doy cuenta que me están pagando, tengo una profesión de algo que me gusta, que me apasiona, ¿no? Es algo que hay que estar agradecido todos los días de que tengo este privilegio de servir a la música y que tengo ese privilegio de poderlo compartir con mis colegas y con el público. Ya de momentos específicos, la primera vez que en el 2007 tuve mi primera éxito como director, en el sentido de que fui seleccionado como director titular de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, y eso pues fue un momento muy bonito porque tantos años de espera, de tantos años de esfuerzo, de preparación, por fin estoy obteniendo un trabajo donde uno es titular y donde es un trabajo estable y es un trabajo permanente en su momento, ¿no? Ese es un momento extraordinario dentro de mi vida. El otro es haber sido invitado por la Orquesta Baja California de regresar a mi tierra y ser director de esta gran orquesta de gran nivel, ¿no? Y como te digo, este sentimiento de satisfacción y de agradecimiento, pues siempre se me está recordando, se me está renovando con cada oportunidad, cada ensayo, cada concierto, cada día que pueda yo estar en esta actividad tan noble y tan bonita, ¿no? Que es la música. Entonces, yo lo trato de vivir todos los días, ese agradecimiento, pues porque no todos tenemos ese privilegio. Como te decía, es una carrera muy difícil, de mucha competencia, y sobre todo en esta pandemia, pues se ve muy evidente lo difícil que es esta industria de la música, de la cultura. Tenemos muchos colegas freelance, independientes, pues que se han quedado sin trabajo y que tienen que, muchos de ellos, dedicarse a otra cosa, por lo menos de manera temporal, para poder salir adelante. Y en mi caso, así como mis colegas de la Orquesta Baja California y mis colegas de otras orquestas, pues estamos arropados por las instituciones que apoyan este tipo de proyectos. Entonces, en este tiempo de pandemia, sobre todo, me siento muy agradecido y muy bendecido de tener esa oportunidad de
de estar protegido por una institución que cree en la importancia de la música, que cree en la importancia del arte, y que a pesar de que no estamos ahorita en conciertos presenciales, están conscientes de que nuestra presencia a través de los medios digitales es vital para la buena salud comunitaria en la que vivimos, ¿no? Entonces sí, hay que estar agradecidos todos los días por lo que uno tiene. Muchas gracias. Tengo unos conceptos de respuesta rápida. A ver. El público. Público. Además de ser importante, bueno, público, vital para nuestra actividad. Escenario. Mi segundo hogar. Orquesta de Baja California. Mi principal actividad. Tijuana. Mi tierra natal y quien me dio todas estas oportunidades. Música. Es mi vida. Maestro, muchas gracias. Ya, por okay, esta gracias. entrevista. Okay.